En este vídeo vamos a dar a conocer la base estadística sobre la que se asienta el análisis de la mediación y la moderación, teniendo en cuenta el procedimiento desarrollado por el profesor Hayes y comparando hasta cierto punto con la estrategia clásica planteada por los profesores Baron y Kenny en 1986. Digamos que la estrategia clásica para el análisis de la mediación y de la moderación fue propuesta, entre otros, por los profesores Baron y Kenny en 1986, en una publicación que, como puede verse en la diapositiva, llegó a alcanzar ha alcanzado hasta la fecha casi 60.000 citas. Es decir, constituye un trabajo que se ha convertido en una referencia para investigadores de distintos campos. En este trabajo no solo se diferenciaba entre lo que es una variable mediadora y una variable moderadora, sino que también se daban pautas estratégicas de tipo estadístico sobre cómo operar para analizar la mediación, la moderación. Bien, esta estrategia hoy en día ha sido criticada, aunque se sigue utilizando, pero ha sido abiertamente criticada a partir de los trabajos del profesor Hayes y colaboradores. En la diapositiva pueden verse algunos de esos trabajos y cómo han sido ampliamente citados. Cabe destacar un trabajo publicado en 2009 con un título bastante sugerente, Más allá de Baron y Kenny, el análisis de la mediación estadística en el nuevo millennium, que ya en el presente ha recibido más de 2.500 citas. Quiere decir que se convierte en una referencia importante para los investigadores cuando desarrollan sus estudios. Bien, otro elemento importante es el libro recientemente publicado en el año 2013 por el profesor Hayes, en donde despliega con mayor detalle todo el aparataje conceptual, estadístico, matemático que subyace al uso de la macro process para analizar la mediación, la moderación y la mediación moderada. Como puede verse, también se ha convertido en una especie de bestseller mundial de la metodología al tener casi 4.000 citas. Empezaremos con la estrategia denominada de pasos causales para analizar lo que se llama el modelo de mediación simple. Esta es la estrategia postulada por Baron y Kenny en 1986. En realidad se apoya en el análisis de regresión, en concreto en efectuar 3 pruebas de análisis de regresión. Una primera para cuantificar el coeficiente C, que definiríamos como efecto total entre la variable independiente X y la variable dependiente Y. Por otro lado, un coeficiente, el coeficiente A, que cuantifica la relación entre la variable independiente X y la variable mediadora. Y finalmente una tercera ecuación de regresión en la que se incluirían como variables predictoras X, la variable independiente, y M, la variable mediadora. Esto nos da lugar a obtener otros 2 coeficientes, el coeficiente B y el coeficiente C', llamado efecto directo. De tal manera que el efecto total que provoca una variable independiente en una variable dependiente, se descompondría en 2 elementos, un efecto directo y un efecto indirecto. Habrá efecto de mediación en este contexto de la estrategia de pasos causales cuando A y B son estadísticamente significativos. Además, B debe tener un tamaño mayor que el coeficiente C'. Y finalmente, C' debe ser menor que el coeficiente C. El gran problema con esta aproximación al análisis de la mediación es que no se estima el coeficiente indirecto, sino que se infiere a partir de que A y B sean estadísticamente significativos. Para resolver este problema existe una segunda aproximación que se llama estrategia de producto de coeficientes o test de Sobel y que, por cierto, en Internet se pueden encontrar distintos recursos para trabajar sobre ella, y 2 de ellos aparecen en la diapositiva, y en este caso sí que se estima el coeficiente indirecto AB y además se obtiene la significación estadística de dicho coeficiente. El gran problema es que se asume que la distribución muestral del estadístico que cuantifica el efecto indirecto, AB, sigue una distribución normal, lo cual no se puede mantener y ha sido abiertamente criticada. Además, implica asumir que vamos a trabajar con muestras de gran tamaño, cosa que no sucede siempre, por ejemplo, en la investigación experimental o la investigación de laboratorio. Bien, como estas dos estrategias han sido abiertamente criticadas, precisamente por eso Hayes ha trabajado en otra estrategia, que es la estrategia basada en lo que se denomina técnica de bootstrapping. Bien, queda claro que hablar de mediación es hablar de efecto indirecto, que efecto indirecto es un coeficiente que
parte de dos coeficientes a su vez, el coeficiente A y el coeficiente B. El coeficiente A cuantifica la relación entre la variable independiente y la mediadora, y el coeficiente B cuantifica la relación entre la variable mediadora y la variable dependiente. Bien, la estrategia se basa en análisis de la regresión. ¿Cuándo encontraremos un efecto de mediación? Cuando el efecto indirecto es diferente de cero. Eso significa que hay una relación estadística entre las variables. Bien, ¿en qué se apoya el método bootstrapping? La inferencia estadística basada en bootstrapping, una de las técnicas en estadísticas más moderna y que se ha visto rejuvenecer por la capacidad de computación de los ordenadores hoy en día, se basa en distintos supuestos. En primer lugar, no es necesario que los datos con los que trabajemos sean o sigan una distribución muestral. Tampoco se asume que la distribución muestral del estadístico que vamos a inferir, denominado efecto indirecto, recordemos AB, tenga que asumir esa distribución muestral. Y además otra tercera ventaja es que trabajando con bootstrapping podemos hacerlo con muestras de reducido tamaño, lo cual es muy útil en determinados tipos de investigaciones como las investigaciones de laboratorio o de tipo experimental. Bien, la otra gran diferencia de esta estrategia frente a las anteriores es cómo se estima que un efecto indirecto es estadísticamente significativo. Y ello se hace a través de crear intervalos de confianza, trabajando con los propios datos y creando muestras, remuestras, a partir de las cuales se crea toda una distribución muestral de nuestro estadístico descontraste. Esta distribución muestral, que adquirirá la forma de un histograma, es la que nos va a permitir establecer un intervalo de confianza a partir del cual tomar una decisión sobre la significación estadística del efecto indirecto, que recordemos que es el elemento fundamental para analizar un proceso de mediación. Bien, en este contexto se dirá que existe un efecto indirecto estadísticamente significativo si el intervalo de confianza establecido, habitualmente el 95%, no incluye el valor 0, puesto que se establece como hipótesis nula que no existe un efecto indirecto, que es lo mismo que decir que el efecto indirecto tiene un valor 0. Bien, veamos ahora la base estadística de la moderación, tal como la concibe Hayes y se utiliza con la macro process. Bien, en primer lugar diremos que hablar de moderación es hablar de un efecto de interacción entre dos variables, una variable independiente X y una variable moderadora M. Por tanto, es un producto, es una multiplicación entre esas dos variables. También es cierto que el modelo clásico para analizar la moderación, y así fue postulado, por ejemplo, por Baron y Kenny en el año 1986, se basaba en el análisis de varianza. La única pega del análisis de varianza es que requiere que las variables independientes y moderadoras tengan como mucho un nivel de medida ordinal o nominal, es decir, van a ser variables cualitativas. ¿Qué ocurre cuando tenemos variables moderadoras o variables independientes cuantitativas? Que lógicamente no podemos utilizar el análisis de varianza, no está recomendado, sino que tenemos que utilizar otra técnica basada en la regresión, en concreto lo que ha venido a denominarse como regresión múltiple moderada. Bien, el análisis de la moderación con process se basa precisamente en la regresión múltiple moderada. Hay que tener en cuenta que el ANOVA, el análisis de varianza, matemáticamente hablando, es idéntico que el análisis de regresión. La gran ventaja del análisis de regresión es que es más flexible, más versátil y nos permite trabajar con variables medidas tanto cuantitativas como cualitativas, es decir, que adoptan distintos niveles de medida. Gráficamente, la moderación ya veíamos que se representa con un esquema desde el punto de vista conceptual, donde una variable m interfiere en la relación entre una variable independiente x y una variable dependiente y. El diagrama estadístico nos muestra cuáles son los coeficientes de regresión que tendríamos que estimar para poder hablar de moderación. En concreto, en este caso, nos referiremos al coeficiente B3, que cuantifica la interacción entre la variable x y m como un efecto que se produce en la variable y. Bien, si el coeficiente B3 es estadísticamente significativo, eso será indicador de que el efecto de la variable independiente x sobre la variable dependiente y cambia en función de los valores de la variable moderadora.
Y esa es la gran ventaja de esta aproximación. La otra gran ventaja de esta aproximación desarrollada por Hayes es que ha ideado un sistema para visualizar con gráficos los resultados de la moderación, y en concreto tiene dos grandes aproximaciones, lo que llamaríamos la aproximación picked a point, sobre todo para variables cualitativas, cuando la variable moderadora es cualitativa, y todavía más relevante, más significativa, es la otra aproximación, la técnica Johnson-Neyman, que es especialmente útil para trabajar con variables cuantitativas. En este caso, la gran ventaja es que permite determinar regiones de significación estadística, es decir, establecer cuál es el efecto condicional a partir de qué valores de la variable moderadora. Y esa sería la gran ventaja de esta estrategia con respecto a lo que podíamos lograr antiguamente o en etapas anteriores con análisis de varianza.